En el edificio de oficinas, todos se burlaban de la callada señora de la limpieza, pero un día el jefe la invitó a participar en negociaciones importantes, dejando a la secretaria atónita al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Nadie realmente prestaba atención a Nancy, la señora de la limpieza en la empresa de construcción. Siempre vestida con su uniforme y guantes amarillos, ella luchaba incansablemente contra el polvo en las ventanas, la suciedad en los pisos y la basura en los botes. Era difícil saber si Nancy estaba contenta con su trabajo, ya que siempre estaba en silencio y prefería no interrumpir a los empleados con charlas sin importancia. El jefe nunca tuvo quejas sobre la mujer, ya que ella siempre hacía bien su trabajo, manteniendo el espacio de la oficina limpio y brillante como una moneda nueva. Muchos de los empleados a menudo le llamaban por el nombre equivocado y algunos ni siquiera querían saber su nombre. Los días de Nancy estaban llenos de un trabajo monótono y meticuloso, tan similares entre sí como dos gotas de agua. Un día, mientras limpiaba la oficina del jefe, Nancy se convirtió involuntariamente en testigo de una conversación bastante extraña. Sentados en la mesa, el jefe y su secretario parecían tener una conversación muy agitada y gesticulaban activamente con las manos. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer ahora? ¿Cómo vamos a negociar mañana?, preguntó Elliot Clark con una voz que denotaba desesperación. Bajo su liderazgo, la empresa había florecido durante varios años. El jefe estaba molesto porque se habían planeado negociaciones importantes con representantes de una compañía china para el día siguiente, y su traductor interno había contraído angina y había tenido que ser ingresado en el hospital el día anterior. No lo sé, señor. Tal vez podríamos contratar a un intérprete externo. Podríamos intentar contactar a una agencia de traducción, por ejemplo, sugirió Arthur Johnson, sintiéndose culpable ya que desempeñaba dos cargos al mismo tiempo, el de secretario y el de reclutador. Eso no es una opción. Ya he visto cómo trabajan. Sus traducciones son tan malas que es imposible entender lo que los socios están diciendo. Si al menos fuera un idioma más simple, como francés o español, pero chino. Hay pocos expertos que realmente dominen este idioma, dijo el señor Clark con un toque de duda. En ese momento, Nancy, quien sin querer había escuchado toda la conversación desde el principio, miró a sus superiores con una pregunta en los ojos. ¿Qué pasa, Nancy? ¿Ya terminaste de limpiar?, preguntó el secretario con un tono de irritación. La joven limpiadora se sintió algo avergonzada y, acomodándose el flequillo que se escapaba de su gorro de trabajo, dijo, sí, terminé, señor Johnson, pero no era eso lo que quería comentarles. Verán, si necesitan un intérprete, yo puedo ayudarles. ¿Y qué se supone que harás? ¿Comunicarte con nuestros socios chinos a través de señas?, preguntó el jefe, con un tono irónico. Nancy se sonrojó aún más, sintiendo como su cara se calentaba. No, señor. Domino muy bien el idioma y puedo serles de utilidad, respondió con valentía. El jefe y su secretario se miraron con incredulidad, sin entender aún lo que estaba sucediendo. Luego, Elliot Clark abrió la caja fuerte y sacó una copia del contrato escrito en chino. Se lo pasó a la joven limpiadora, diciendo: «Aquí, lee esto en voz alta y luego traduce lo que has leído». Para sorpresa de ambos hombres, Nancy tomó el papel lleno de caracteres chinos sin titubear y comenzó a leer con confianza. Luego, sin vacilar, tradujo todo lo que había leído y hasta señaló 2 errores ortográficos en el texto. Sin duda, el jefe y el secretario quedaron impresionados y maravillados. «Nancy, ¿cómo conoces tan bien este idioma y por qué trabajas como limpiadora?», preguntó Elliot Clark. La joven respondió con una sonrisa tímida y se encogió de hombros. Claro está, el director de la empresa era consciente de que estaba tomando un riesgo al contratar a una limpiadora para las negociaciones, pero no veía una mejor opción y, por lo tanto, decidió arriesgarse. «Bueno, Nancy, te daré la oportunidad de demostrar tu valía y hacer la interpretación para nosotros durante las negociaciones de mañana. Ahora termina con tu trabajo y el señor Johnson te llevará a comprar ropa nueva. No puedes presentarte a la negociación con tu uniforme de limpieza», dijo el señor Clark, sonriendo. Nancy asintió en acuerdo y salió de la oficina para cambiarse. Media hora más tarde, Nancy y el secretario ya estaban en una tienda de ropa en el centro comercial, eligiendo un nuevo atuendo para la ocasión.
La dependienta de la tienda alabó la figura esbelta de Nancy y rápidamente seleccionó un traje de oficina adecuado para ella. Al notar la mirada de Nancy, el señor Johnson sonrió y levantó el pulgar en señal de aprobación. «Nuestras limpiadoras son en verdad hermosas», pensó él mientras llevaba a Nancy de vuelta a su hogar. La joven vivía en un departamento rentado en las afueras de la ciudad. Al despedirse, Arthur Johnson recordó a la recién nombrada intérprete la hora a la que debía estar en la oficina al día siguiente, antes de alejarse en la noche en su coche lujoso. Al día siguiente, Nancy se levantó más temprano de lo habitual y comenzó a prepararse con esmero. Después de pasar alrededor de una hora frente al espejo, finalmente se puso su ropa de negocios y se dirigió a la oficina. Durante la reunión, tanto el señor Clark como su secretario estaban sumamente nerviosos por el resultado del encuentro. Sin embargo, a pesar de todas las preocupaciones, Nancy lo hizo muy bien y la delegación china quedó muy satisfecha con la traductora, que demostró un profundo conocimiento de su lengua materna. «Felicidades, Nancy. Honestamente, no esperaba que lo hicieras tan bien. Deberías dejar el trabajo de limpieza y considerar una carrera en nuestra empresa», exclamó el jefe, complacido con el éxito de las negociaciones. «Muchas gracias, estoy muy agradecida, señor Clark». «Sería maravilloso», respondió Nancy con modestia. «Entonces, ¿qué esperas? Tráeme tus documentos y tu diploma para formalizar tu contratación como nuestra traductora», intercedió el secretario, uniéndose a la conversación. Ante esto, Nancy alzó las manos, explicando que en ese momento no tenía ningún documento consigo. «No te preocupes, puedes traerlos más tarde. No creo que sea tan importante, especialmente después de lo que hiciste por nosotros hoy», dijo el jefe rápidamente para aliviar la situación. Nancy suspiró aliviada y, con el permiso de la gerencia, dejó la oficina. Mientras tanto, el jefe le pidió a su secretario que investigara el pasado de la enigmática joven que, siendo limpiadora, dominaba el chino con tanta habilidad. Arthur Johnson aceptó de inmediato llevar a cabo la verificación de antecedentes. Parte del entusiasmo del secretario venía de su deseo de complacer al jefe, mientras que otra parte surgía de su recién descubierto encanto por Nancy, en particular después de ver su transformación de una discreta limpiadora a una elegante políglota de oficina. Arthur se tomó aproximadamente una semana para recopilar toda la información necesaria y, al entrar en la oficina del jefe con la carpeta en sus manos, lucía una sonrisa satisfecha. «Aquí tiene, señor Clark, encontré todo lo que hay. Pero quizás deberíamos pedirle a Nancy que venga y le cuente todo ella misma», sugirió el secretario. El jefe estuvo de acuerdo y poco después la joven estaba frente a él, indecisa sobre cómo empezar su relato. Reuniendo valor, comenzó su historia. Resultó que la ex limpiadora era en realidad Nancy Witte. Su padre era un próspero empresario que, a los 43 años, perdió a su esposa durante un complicado parto. Afortunadamente, los médicos lograron salvar a la recién nacida. La pareja había tenido dificultades para concebir y, cuando finalmente lo lograron, la salud de Amanda Witte ya estaba deteriorada por varios tratamientos hormonales. Brandon Witte quedó profundamente afectado por la muerte de su esposa. Le tomó alrededor de 6 meses superar la depresión, pero afortunadamente encontró la fuerza para seguir viviendo y cuidar de su hija recién nacida. Así, aunque privada de la presencia materna, Nancy creció recibiendo amor y atención desde muy pequeña. La niña también contaba con una excelente niñera, la señora Reynolds, que sentía un gran cariño por la pequeña. Todo iba bien hasta que el viudo millonario llevó a casa a una nueva mujer, quien curiosamente se parecía mucho a su difunta esposa y hasta compartía su nombre, Amanda. Con la llegada de la madrastra, el ambiente en la casa cambió drásticamente para mal. Desde los primeros momentos juntas, quedó claro que la nueva Amanda sentía una aversión por Nancy y parecía tenerla en la mira de su antipatía. La señora Reynolds percibió rápidamente la verdadera naturaleza de la astuta cazafortunas que decidió imponer su propio orden en la casa. Sin embargo, se encontraba impotente para intervenir. El señor Witte estaba enamorado de su nueva esposa y no permitía que nadie la criticara. Con el tiempo, se hizo evidente que las intenciones de la mujer con respecto al viudo millonario eran ambiciosas. Sus planes incluían apoderarse de la fortuna del señor Witte y, para que Nancy no fuera un obstáculo, Amanda sugirió que, en cuanto la niña creciera un poco más,
debía ser enviada a un internado en Inglaterra. De esta manera, Amanda planeaba deshacerse de su hijastra y de la niñera de un solo golpe. Brandon White fue seducido por la sugerencia de su esposa y, sin reflexionar demasiado, hizo los arreglos para que Nancy fuera a Londres. El tiempo pasó y, aunque lejos de casa y extrañando a su querida niñera, Nancy recibió una excelente educación y aprendió varios idiomas. Desafortunadamente, mientras estudiaba en el extranjero, la salud de su padre se deterioró. Comenzó a enfrentar graves problemas cardíacos y se convirtió en un paciente frecuente del departamento de cardiología de una clínica privada. A pesar de todos los esfuerzos de los médicos, el último ataque cardíaco de Brandon no dejó esperanzas de supervivencia. Amanda fue tan astuta que ni siquiera planeaba informar a Nancy sobre la muerte de su padre. Solo gracias a la llamada de su niñera, Nancy supo lo ocurrido. Cuando la hija afligida regresó a su país, el cuerpo de su padre ya había sido sepultado. Sin darle tiempo a la hijastra para recuperarse del impacto, la madrastra le comunicó rápidamente a la joven que toda la fortuna había sido legada a la esposa por su marido. ¿Cómo es posible? ¿Podría haber una copia del testamento?, preguntó la joven con timidez. Nancy preguntó con timidez, pero Amanda no quería escuchar nada. Después de permitir que su indeseada hijastra pasara una noche en la casa, la echó a la mañana siguiente. Mientras tanto, todos los documentos de Nancy desaparecieron misteriosamente de su bolso. Sin medios para sostenerse, Nancy decidió buscar trabajo y luego planear sus siguientes pasos. Así fue como Nancy se convirtió en la empleada de limpieza en la oficina de la empresa constructora, donde se destacó como una trabajadora excelente. Al escuchar el relato de la joven, el secretario hizo una pausa y luego reveló algo que casi hizo que Nancy se desmayara. De hecho, Amanda te engañó, señorita White. Tu padre dejó toda su fortuna para ti, su hija, declaró Arthur Johnson, sin apartar la mirada de la joven. El silencio tenso que se apoderó de la oficina fue interrumpido por la voz del jefe. Señor Johnson, creo que necesita ayudar a la señorita White a reclamar lo que es suyo por derecho. El secretario asintió y decidió no posponer una tarea tan importante. Al día siguiente, agentes uniformados llegaron a la residencia de Amanda. Bajo la guía de Arthur, ayudaron a la mujer a desalojar la casa que había tomado ilegalmente. Resultó que la astuta viuda vivía en la casa con su amante, con quien había comenzado un romance aún durante la vida de Brandon White. Ahora que la verdad había salido a la luz y la justicia se había restablecido, Nancy invitó a su querida niñera a volver a la casa, una invitación que ella aceptó con gusto, ya que también estaba consternada por la separación forzada. Mientras ayudaba a la ex empleada de limpieza, Arthur Johnson se enamoró de ella y, a juzgar por el rubor en las mejillas de Nancy, el sentimiento era recíproco. Muchos momentos agradables esperaban al joven par, que llenarían sus corazones de verdadera alegría.